Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este programa Íntimos con Dios. Te invito a darle like, a suscribirte y a compartirlo con alguien que tú entiendas que necesita escuchar contenido como este, donde se hablan testimonios, donde se cuentan historias, transformaciones de las personas y muchas cosas más aquí en Íntimos con Dios. Bienvenidos. Bueno, en grata compañía, mejor dicho, de un joven. ¿Cuántos años tú tienes? 21. De un joven hombre, ¿cómo le puedo describir? Casado, hijo, y tiene un hijo, pero en la grata compañía de nuestro hermano, amigo, Yadiel Pérez. Que hay que sonar el apellido. Yadiel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el programa? Lo has visto en YouTube, lo has visto, ¿verdad? Sí, he visto. ¿Le has dado like? No eso nada. Pero qué bueno que hoy está aquí conmigo. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues me siento un poco nervioso, ¿verdad? De cómo va, ¿verdad? De cómo va a ser el programa, ¿verdad? Pero me siento bien, ¿verdad? De estar aquí la primera vez, ¿verdad? Y poder compartir, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir. No, siéntete tranquilo. Normalmente cuando uno está tras una cámara o en esta posición donde tal vez van a hacerle preguntas a uno, cosas así, pues los nervios tienden a traicionar a uno, pero normal. Si has visto el programa, has visto que es espontáneo, que es orgánico, y lo más que queremos es que otras personas que puedan ver, que se identifiquen con las personas que he invitado y puedan identificarse de una manera u otra y les ayude a salir hacia adelante. Mi intención es esa, que todo el que nos ve o nos escucha, pues de cierta manera pueda identificarse, pueda ser bendecido, pueda salir hacia adelante. ¿Cómo te consideras tú? Como yo dije, eres joven, 21 años. No es lo mismo una persona que tenga 50, 60 años que nos puede hablar de una gran experiencia. En tu caso, has sido cristiano toda la vida, naciste obviamente en un hospital, pero criado en el Evangelio, o tuviste un encuentro con Cristo. ¿Cómo podemos definir esta faceta de tu vida? Pues realmente, pues sí, desde pequeño, fui criado en la iglesia. Desde pequeñito estoy ahí en la iglesia, pero, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Y creo que muchas veces uno se cría, ¿verdad? Su mamá siempre, o su papá lo lleva a la iglesia y uno pues está en ese ambiente eclesiástico, pero como dice un dicho, muchas veces la iglesia, estamos en la iglesia, pero la iglesia no está en nosotros. Ajá, ¿cómo? ¿Por qué? Porque realmente, pues, yo iba a la iglesia, iba a la iglesia, ¿verdad? Los días que tenía que ir, desde pequeño hasta ser joven fui, ¿verdad? Pero realmente hubieron momentos, ¿verdad? En que realmente yo iba por ir, porque pues, como un tipo de rutina, o porque tu mamá te dice, mira, vamos para la iglesia, yo me he visto, vamos para la iglesia. Pero muchas veces no era porque realmente yo había un anhelo, una pasión, o algo así. Eso sí, es que siempre, ¿verdad? Cuando iba a la iglesia, pues, ¿verdad? Pues como por ejemplo cuando iba a las clases bíblicas que separaban, ¿verdad? Que el área de niños, yo era una persona que siempre atendía, que siempre aunque no tenía las ganas de ir. Aunque no tenía las ganas de ir ni esas cosas. Me gusta cómo está comenzando esto porque hay jóvenes que se pueden identificar en este momento. Hay una lucha de los padres con sus hijos y de los hijos con los padres, en los cuales muchos jóvenes en todas las iglesias pasan esa situación. Van porque papá o mamá le dicen que vayan, o porque es una regla de la casa, y pues tienen que ir, no se pueden quedar solos en la casa, etcétera, etcétera. Y hay una lucha en eso. ¿Crees tú? Y continuamos ya mismo, ¿verdad? En tu rutina de lo que ibas hablando. ¿Crees tú que hace bien un padre o una madre en decirle al hijo, dale, hay culto, vamos? Porque en tu caso no querías ir, pero atendías. Realmente yo, ¿verdad? Creo y pienso que sí. Que muchas veces, por ejemplo en mi caso, mi mamá siempre, ¿verdad? Me decía, mira, tenemos que ir para la iglesia. Y aunque muchas veces no quería ir, pero realmente pues yo obedecía a mi mamá e iba. Y yo pienso que para mí eso es una buena educación,
Porque muchas veces a los hijos, ¿verdad? Muchas veces cuando van a la escuela, aunque ellos no quieran ir, uno como padre dice, mira, tienes Ajá. que ir porque es tu obligación, porque tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que ir, porque si no si a cada ciertos días te puede llamar a trabajo social y pueden venir al departamento de Sí, familia. hay un Es reglamento, un hay una reglamento. política. Entonces yo pienso que para la iglesia es lo mismo. Hay como que realmente tiene que haber también esa pasión de que tú vas a la escuela para educarte en lo profesional, ¿verdad? En lo cotidiano, en lo secular, pues yo pienso que también en la iglesia es donde tú te vas a educar, pero en lo espiritual. Claro. Donde tú vas a conocer a Dios, aunque tú no tengas ganas, pero realmente aunque tú no tengas ganas de la escuela, tienes que ir por obligación. Pero de la misma forma en como los padres obligan a sus hijos a la escuela, yo pienso que de la misma forma también tiene que ser para la iglesia. Claro. Porque realmente uno muchas veces, no, pero yo no puedo obligar a mi hijo a ir a la iglesia, pero realmente tú lo obligas a ir a la fiesta, a ir a compartir familiares, Exacto. lo obliga a ir muchas veces por ejemplo, a los moles, cuando A no muchas quieren cosas, ir, en a muchas cosas. muchas cosas. Entonces, le ponemos un límite a la iglesia, pues decimos, no podemos obligar, porque Dios no obliga a nadie. Una de las frases que muchos padres usan es la siguiente, y es que a veces dicen, no, es que no, se puede poner rebelde. En tu caso, cuando tu papá, tu mamá, tal vez, aunque tú no querías, te decían, llegó a crear rebeldía en ti. No. Yo pienso que la rebeldía no tiene, muchas veces la rebeldía no tiene que ver nada de eso. Muchas veces Yo pienso que a veces es una manipulación del niño, del joven. Sí, muchas veces es una manipulación porque yo creo que eso no tiende a traer una rebeldía. La rebeldía viene antes de que suceda algo como eso. Exacto. O sea, no tiene que ver nada de que si yo te digo, ven, tienes que ir a la iglesia, no, voy a crear una rebeldía porque lo que yo deseo estoy obligando. Pero la rebeldía no necesariamente tiene que ser algo que sea eclesiástico. La rebeldía también puede ser en la escuela. Claro. La rebeldía también puede ser dentro del hogar, con lo que ve, con lo que escucha. Entonces, muchas veces, para poner un pretexto, decimos, no, porque se me pone rebelde. Pero ya tu hijo está rebelde. Exacto. Exacto, no. Y pierde derecho el padre o la madre en el momento que cede a eso, porque ya estaría rompiendo un principio del hogar, que es la regla, que es el sometimiento de hijo a padre. Entonces, en ese caso, por supuestamente rebeldía o porque el niño no se vaya a enfadar o qué sé yo, le estás enseñando al niño a que te manipule. Entonces, una de las cosas que se supone que en el hogar se cree son los valores, son principios de obediencia, de sometimiento, de sujeción, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que al romper con eso y hacerlo de una manera opuesta a lo que estamos hablando, se crea esa rebeldía, se le enseña esa manipulación al joven. Por eso quise hacerle esa pregunta porque es interesante, porque hay mucha batalla en este tiempo, donde hay un mundo caído, donde el pecado es permitido, es aplaudido. Entonces hay una gran batalla en los padres con los hijos. En tu caso, cuéntame, ¿cómo surge entonces? Porque esta otra es buena también. Porque muchas personas creen que por haberse criado en la iglesia sirven al Señor y no han tenido una conversión. En tu caso, estabas explicando pues que iba. Pues realmente era una persona, por decirlo de esta forma, inestable. Como que pues, estaba en lo eclesiástico, pero también estaba en lo secular. O sea, en cuestiones que no eran a lo cristiano, a lo de la iglesia, sino que como uno dice, ¿verdad? Estaba entre la luz y las tinieblas. Realmente yo estaba como por la mitad. Servía a la iglesia, pero también servía a un mundo. Y, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes pueden aparentar ser alguien en la iglesia, pero muchas veces en las escuelas pueden ser otro. Claro. Porque en mí, ¿verdad? Yo en la escuela yo era una persona, pero sin en cambio en la iglesia yo era otra persona. Era una persona. Tenías doble vida, por decirlo así. Tenía una doble vida porque en la escuela, sin en cambio muchas veces en la escuela, ¿verdad? Yo hablaba malo, actuaba de forma incorrecta. O sea, era una persona que no mostraba como que realmente la iglesia estaba dentro de mí, que realmente esa educación cristiana estaba dentro de mí, sino que me comportaba opuesto a eso. Ahora, cuando yo entraba en la iglesia, pues yo me hacía un santo, ¿sabes?
me hacía un santo y la gente me admiraba. Me decía, mira qué buen muchacho, mira qué buen esto. Pero ellos no conocían qué había detrás de ese buen muchacho. Por ejemplo, Yadiel, me está llamando la atención algo. Como te dije, aquí es orgánico y hay preguntas que van a surgir según a veces lo que habla. Dijiste que la mitad vivías en luz y mitad en oscuridad, el mundo. No fuiste usuario de droga, No, fuiste un bebedor de alcohol, no, fuiste asesino, no, robaste, no, fuiste preso. no. Porque normalmente los testimonios de algo oscuro, o que fui un mundano, o que yo vivía una doble vida, se resumen en eso. Adulterio, fornicación, robo, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes transmitir a un joven o a un adulto, porque esto lo ve diferentes tipos de personas, que vivía una mitad de ti en oscuridad sin hacer esas cosas malas? ¿Por qué? ¿Cómo me lo defines? Alguien que ha vivido, que ha robado, que ha adulterado, que ha sido un ladrón, etcétera, etcétera, que son cosas malas y atribuimos a eso, ¿no? Mi vida estaba en el mundo, en el pecado. ¿Cómo podemos definir esa parte en tu vida, que en la iglesia eras una cosa, pero entonces vivía el mundo, pero el mundo que tú vivías era, tal vez fue mala palabra de muchacho, que claro, está mal, y cosas así? Dame ese término, si es posible. De vivir en tinieblas, Ajá. en mi caso. Pues mira, realmente yo realmente, yo nunca he hablado de esto. Yo creo que con nadie yo he hablado con esto, ¿verdad? Esto es íntimo con Dios. Pero Normalmente casi toda persona que he traído aquí me dice, repite esa misma frase. Nunca me habían hecho esa pregunta o nunca he dicho esto. Eso es lo que me gusta. es que desde joven, no es que soy viejo, ¿verdad? Pero en el sentido más jovencito. Claro. Cuando estaba ni siquiera en intermedio, estaba en elemental, por decirlo así, ¿verdad? Desde elemental se me fueron enseñando cosas donde ahí empezó la enseñanza de la pornografía. Ahí empezó, ¿sabes? Que muchas veces pensamos que tenemos que llegar a un high school o estas cosas para aprender o ver. No, muchas veces Claro. desde elemental, niños pequeños, Ajá. ya ellos saben bregar con todas estas cosas, porque a mí me enseñaron a bregar con todo eso. Yo no sabía ni que existía una página web, yo no sabía nada de eso, pero vinieron jóvenes y me dijeron, mira, existe esto, ¿y qué pasa? Uno como joven, muchas veces, y no muchas veces, yo pienso que siempre el hombre, igual que la mujer, siempre cuando tiene esa mentalidad y esa atracción a las cosas, y cuando uno ve lo que es ese mundo web, pues uno se adicta a eso. Entonces, y no solamente aprendí todas estas cosas, sino que me fui hasta más allá que eso. Nunca forniqué, no, nunca eso, pero sí llegué a adicciones, sí llegué a muchas cosas que realmente me afectaron. Y aún así, yo estando así, yo estaba en una iglesia que incluso a veces, de vez en cuando, e incluso hasta tomaba parte. Y que muchas veces yo hablaba de Dios. Y que muchas veces yo decía, no, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es esto. Y que muchas veces yo decía, esto no es malo, pero yo practicaba lo que yo decía que era malo. Entonces no vivía lo que yo hablaba y aparentaba algo que no era en realidad. Y realmente, para uno vivir en tinieblas, no necesariamente tiene que ser alcohol, y fumar, todas estas cosas. Muchas veces solamente es vivir en actos pecaminosos que yo, como por ejemplo, yo nunca toqué una botella de alcohol, nunca fumé, pero sí, en cambio fui adicto a la pornografía, fui malcriado, ¿verdad? En la escuela, Claro. que siempre hablaba bien mal, bien feo. Fui una persona que hubo un momento en que me gustaba las peleas, hubo un momento en que manipulaba también. ¿Ves? Y era todas estas cosas. Y realmente
nunca tenía una adicción a esas cosas, como muchas veces mencionan, que droga, que si alcohol, que si esto. No, pero vivía en esa oscuridad. Te sentías en tinieblas. Sí, realmente sí. ¿Cuándo se da esta experiencia con Cristo o esta conversión de tu vida? ¿O cómo se da? Yo pienso que esto fue como un momento evolucionativo. Fue poco a poco que yo me empecé a incrustar a la iglesia. O sea, nadie me obligó. Nadie. Eso es un detalle. Yo mismo me fui como incrementando con la iglesia. Poco a poco yo iba y como que me gustaba. Y poco a poco empezaba a dejar lo que yo hacía. Y empecé en ese proceso en la que yo empezaba a sacar lo viejo para entonces cosechar algo nuevo. Claro. Entonces eso fue como un tipo de evolución que fui ahí, hasta que llegó un momento que entonces yo tomé la decisión de realmente ya parar todo. Tenía mis batallas, mis luchas, pues, con adicción y todo, pero tenía como ese deseo como que de conocer a Dios. O sea, de ver, porque yo veía y yo decía, oye, pero esta persona siente esto, ella siente aquello. Yo decía, pues, déjame ponerme para lo mío, porque yo también quiero sentir eso. ¿No sentías nada? Realmente no. Okay. Pero tú sabes, lo más interesante es que aún yo estando de esta forma, aún había una gracia que permitía en mí muchas veces poder sentir algo. No era que lo sentía porque yo estaba bien, sino porque había una gracia que realmente me permitía sentir eso. Claro. Pero mientras tanto, no vivía de la manera correcta. Pero cuando empecé a conocer a Cristo, que me fui acercando a Él, llegó un momento en mi vida que entonces ahí mi vida cambió. Cambió ahí, empecé a buscar de Dios, empecé entonces a leer la palabra, empecé a seguir los pasos a mi pastor, empecé a seguir los pasos de él, empecé a querer asistir a la iglesia, querer asistir a las escuelas bíblicas, me apasioné. Estar más envuelto. Ajá, me apasioné más en la Biblia y todas estas cosas, porque realmente yo quería algo diferente, algo nuevo. Claro. Algo nuevo. Y esto aquí es un detalle, y es que muchas veces uno como que quiere buscar algo nuevo y quiere buscar como algo, y muchas veces uno se esfuerza y uno dice, pero si yo estoy tratando, pero no veo nada. Y no veo nada, y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces yo también, en mi ignorancia en ese momento, yo veía a la gente hablando lengua y yo decía, pero yo también quiero hablar lengua que ellos. ¿Sabes? Yo decía, yo quiero hablar lo que aquellos hablan. No sé lo que hablan. ¿Llegaste a imitar una lengua? Yo creo que sí. Vamos, suelta la verdad. Yo creo que, mira, realmente, en mi ignorancia aprendí que no todo el mundo habla lengua. Ajá. Cuando fui evolucionando mi pensamiento me di cuenta que muchas veces ni yo hablaba lengua. Realmente no todo el mundo habla lengua. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando yo me veía a la gente hablando lengua en los cultos, y qué sé yo, decía, y cuando uno escucha mucho eso, se le queda en la mente a uno. Y todas esas lenguas se le quedan en la mente. Claro. Entonces, de momento uno piensa que está hablando. Ajá. Pero realmente no estás hablando lengua, sino que tu mente, tu conciencia, guardó todo eso en tu subconsciente, entonces todo eso empieza entonces a fluir, pero realmente no tenían ningún don. Pero yo anhelaba ese don, yo decía, bueno, pues yo a veces estaba en la iglesia y yo decía, ay, esto es una lengua, déjame soltarla, a ver si esto, pero realmente no era ningún don. Rabachenda, Sí, y ahí va. Y realmente si yo me daba cuenta, yo decía, ¿verdad? Pero si estoy repitiendo lo mismo que hice aquel. Pero realmente empecé a anhelar. Hasta que llegó un momento que en ese momento fue que yo pienso que fue el momento en que yo me sumergí en Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste?
ese momento fue que llegó el punto hasta que subí a los montes. Ahora, yo nunca había subido un monte, pero me enseñaron, mira, que iban a los montes. Algo en ti te llevaba a anhelarlo más. Ajá. Entonces, cuando me dijeron que los montes, que es bueno orar en los montes, yo dije, yo voy por un monte, no sé. ¿Solo? Solo, yo me iba solo. Yo no iba en compañía de nadie. Yo iba solo a un monte y bajaba solo del monte. A veces me iba por las tardes y a veces casi anocheciendo bajaba. Y me iba yo solo y allí oraba, leía la Biblia, incluso hasta hice prédica en ese video solo, porque había un podio y todas esas cosas, y yo aprovechaba y decía, pues también voy a tener un mensaje a través de aquí. Y todas las cosas. Predicándole a nadie. Ahora, literalmente. No, prendía mis redes sociales y yo decía, pues no hay nadie, pero yo voy a tirar porque este mensaje puede llegar a alguien. Claro. Y hacía todas estas cosas, y de ahí en adelante, que yo empecé como a sumergirme más en Dios, ahí fue donde empecé a tener experiencias con Él, empecé a ver su mano, ahí empecé a experimentar, incluso recibí hasta el don de Dios, ahí sí realmente recibí un don de lengua, de verdad. Ahí realmente... ¿Qué experiencia espiritual, que se vea como un poco sobrenatural, puedes contarnos? Wow. Algo que te pasó que no es común o que no pasa normalmente, si tienes memoria. No sé si esto puede ser o puede caer ahí, pero para explicar esto, es que llega esa experiencia que yo he tenido, por ejemplo, esta experiencia, ¿verdad? Era que yo era, por ejemplo, como yo hablaba con Dios, yo hablaba con Dios como si fuera mi pana, por decirlo de esta forma. Tu amigo, sí. Y yo hablaba, y yo salía, por ejemplo, estaba en mi casa, salía afuera y yo seguía hablando como un loco. La gente me puede ver, ¿con quién habla? Pero yo me envolvía hablando con Dios en cada momento que yo podía tener la oportunidad de hablar con Él. Y yo hablaba con Él. Y muchas veces, cuando por ejemplo un día salí una noche, salí afuera. Y cuando salí afuera esa noche, yo de momento, empecé a escuchar como algo fuerte, pero realmente no estaba sonando nada. Pero mi oído estaba escuchando como si fuera como un terremoto. Pero no había un terremoto, no se estaba moviendo nada. Pero mis oídos escuchaban eso bien fuerte. Y en ese mismo momento, mientras escuchaba ese mismo fuerte, yo seguía diciendo, Dios mío, pero ¿qué es esto que yo estoy escuchando? Pero que tampoco estoy viendo nada. Entonces, en ese mismo momento, yo me fui a otra esquina, y en esa esquina yo empecé a orar. Y mientras, de momento que dejé de escuchar eso, de momento yo empecé a sentir como unas gotas. Yo sentía como cuando un techo está goteando, claro, que tú sientes como que va a caer la gota, pues yo sentía como una gota empezaba a caer en mi frente. Y no había nada. Y no había nada. Estaba el cielo oscurecido, no había estrella, pero yo sentía unas gotas. Pero esas gotas eran como gotas de aceite, y esas gotas de aceite quemaban. Yo sentía que me estaban quemando, y sabes que cuando tú te echas el aceite como que se escurre. Claro. Pues yo sentía cómo se escurría, y mientras se escurría al mismo tiempo me estaba como quemando la frente. Cada gota que se iba. Pero cuando yo me tocaba así, no había nada. No había nada. Wow. No había nada. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea que las experiencias espirituales existen. Sí. Yo no lo hago como una pregunta de que yo no lo creo, no lo sé, pero hay gente que lamentablemente no han tenido experiencias espirituales o no creen en experiencias espirituales, y lo que tú acabas de contar es algo que comúnmente o normalmente no sucede, a menos que sea algo en una dimensión espiritual. ¿Se pierde eso, Yadiel? ¿Se pierde qué? Esas experiencias, ese sentir, esa espiritualidad, no sé si llamarlo ese gusto que uno siente, se pierde. ¿Lo llegaste a perder en algún momento? Sí. En toda esta evolución mental tuya o conocimiento, ¿qué te llevó a perderlo? Pues... No sé si hay instrumental por ahí. No sé si se puede darme piano por ahí o algo. Pienso que sí se pierde. Yo primeramente
yo primeramente, ¿verdad? Primeramente yo empecé a perderlo y primeramente fue cuando abandoné la oración. Abandoné la oración, iba a la iglesia, hacía mi rutina, pero hacía las cosas por rutina nada más. Pero no tenía esa relación con Dios y en cambio eso causaba que yo perdiera como esa esencia en mi vida. La rutina mata. Entonces no había esa relación. Entonces volví entonces a reconectar y volví entonces a sentir esas experiencias con Dios. Pero entonces llegó otro momento dado, que fue que cuando muchas veces uno se envuelve, ¿verdad? En el conocer, en conocer, ¿verdad? Y en conocer en conocer, ¿verdad? No quiero decir... Antes que me conteste eso, Ajá. te hice la pregunta si eso se pierde y lo primero que me mencionaste es la oración. Por segundo, la rutina. La oración es positivo en nuestras vidas. Yo creo que es la base de todo cristiano para mantener una espiritualidad. Hago hincapié en esto porque muchos cristianos abandonan la oración. Nos sentimos complacidos y nos sentimos bien porque venimos al culto, escuchamos la palabra, en la parte económica doy mi ofrenda o mi diezmo o como sea, comparto con los hermanos, no estoy haciendo nada malo con el prójimo y me sentí bien. Pero eso no basta para tener una vida plena en Jesús. No. Acompañante al abandono de la oración, la rutina mata al creyente porque terminas hasta aburriéndote de estar en la iglesia. O sea, lo que tal vez en un momento, en un principio, te hizo sentir vivo, te hizo sentir viva, ahora lo encuentras aburrido. Abandonas la oración y la rutina. ¿Cómo una persona, antes que me conteste lo que me ibas a o seguir lo que ibas a seguir, cómo una persona puede salir de la rutina o de eso que ha hecho rutina? Yo pienso que esto es más la actitud. ¿Por qué? Porque cuando uno ve las cosas como que pues voy a la iglesia el martes, voy allí para escuchar, voy allí a escuchar el estudio bíblico. Voy el jueves allí para apoyar a los hermanos para la calle. Y voy el sábado que voy a adorar a Dios y recibir la palabra, ven esto y ya, más nada. Pero la rutina de la forma en cómo es tu actitud. ¿Con qué actitud tú vas el día que tú vas a la iglesia? El día que tú vas a adorar a Dios. Cuando uno cambia su actitud, en vez de decir pues, un martes más, yo digo no, este martes algo Dios va a hacer en mi vida, yo voy a ver algo de Dios, yo voy a ver algo realmente de Dios. Y realmente también yo pienso que muchas veces las personas, lo digo por experiencia, realmente no quieren vivir la misma rutina en la iglesia. No. Sino que muchas veces la iglesia vive en la rutina. A mí en lo personal no, me desespero cuando siento que veo lo mismo. Y realmente, ¿sabes? Mucho porque hoy en día, ¿verdad? Y respetando la opinión de todos, pero hoy en día se ha vuelto tanto como que, no, es que siempre hay un orden. Es que siempre, y el problema es que el orden es bueno, pero el orden excesivo Mata. es malo. Porque es que todo lo que es excesivo es malo. Porque hay un proverbio en Proverbio que dice que ser muy justo es malo y ser muy sabio también. Porque incluso hasta lo bueno en exceso también te va a afectar a ti. Si tú eres muy bueno, te va a afectar a ti. Si tú eres muy sabio, te va a afectar a ti. Entonces Dios nos quiere que lo que nosotros tengamos nos afecte a nosotros como personas. Claro. Entonces muchas veces también pasa en que somos tan organizados, tanto, que ni Dios ya cabe. No le damos lugar al espíritu. Porque le dimos más al orden, al organizado, que quitamos a Dios en la ecuación. Y entonces empezamos a vivir una rutina
Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿a qué tú vas a la iglesia? Yo vengo a conectarme con Dios. Hay momentos donde hay personas que llegan a la iglesia, que se quieren conectar con Dios, pero muchas veces la rutina es tanta que cuando esa persona empieza a conectarse con Dios y está en esa adoración, no sé si ha pasado que muchas veces... El tiempo hay que cortar. Que, Si no, en eso que estás explicando. que muchas veces que cuando estás conectando ahí, que ya está ahí estoy conectando. Muchas veces, como que de momento, porque lo digo por experiencia, como que cuando yo estoy ya en conexión ahí, como que la adoración pararon. Y ahí la conexión se fue. Y la persona se quedó con esas ganas, como que estuve ahí. Estuve ahí por llegar, pero mi conexión ya se perdió ahí. Yo creo que, claro, todo eso que has dicho, y en eso de romper la rutina, a veces nosotros decimos, no, que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero realmente le daremos lugar al Espíritu. Yo una vez hice un culto, y cuando comencé el culto, lo comencé predicando. Normalmente se comienza con una oración de apertura, se comienza con unos cánticos, qué sé yo, una ofrenda, y vamos a pasar el mensaje. Pues yo hice todo al revés. Y eso marcó que hasta el sol de hoy hay gente que lo habla, hay gente que lo testifica, hay gente que lo recuerda, porque rompió la manera, rompió la rutina. Vivimos, yo creo que en una era tan avanzada, tan ajetreada y tan llena de compromisos que hemos querido encajonar a Dios en nuestro tiempo y no nuestro tiempo en el de Dios. Y yo creo que eso es lo que ha matado mucha espiritualidad de mucha gente. ¿Y qué tal? Y yo creo que cuando salimos de nuestros hogares, es venir con el pensamiento completamente en blanco. ¿Qué va a hacer Dios hoy? No sé. Pero creo que algo hace. Porque en el momento que yo salgo de mi casa, no, pues hoy va a cantar fulano, hoy va a cantar fulano, hoy predica el pastor va a continuar con las puertas, ya las puertas me tienen alto. Cuando venimos con esa mentalidad, obviamente no va a pasar nada. No. Pero cuando yo voy diciendo, no, qué sé yo, va a cantar fulano, pero algo va a suceder. Va a tener la apertura fulano, pero algo va a pasar. El pastor va a predicar de otra puerta, pero algo va a tocar a mi vida. Créeme que antes que se acabe el servicio, algo va a irrumpir en tu vida, porque saliste con el deseo, con el anhelo, con la necesidad de algo en tu vida. Y eso es lo que va a matar esa rutina. Sí, y ahí tú, como por ejemplo, como vemos en la Biblia, a esta mujer de flujo de sangre, que había una multitud, una mujer impura, pero lo que marcó en ella fue su actitud. Rompe el protocolo. Porque eso es lo que tú estás diciendo, eso es lo que estás diciendo ahí, que dice, veo una actitud, no ha sido una expectativa de que pues, esta persona va a hacer esto, sino que Dios va a hacer algo. Y esta mujer, cuando veía mucha multitud, ella no se enfocó en esta multitud, decían, pero ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo es esto? Ni en lo que era orden. No. Ni en lo que era ley. Ella dijo, pero entonces, yo voy a tocar el borde de su manto y yo voy a hacer sano. La actitud de ella era que Dios, a través de tocando ese manto, es que ella va a ir a ser sanada por la fe que iba a tener ahí. Claro. Y esa actitud ocasionó en ella un milagro. Entonces muchas veces, es como tú acabas de decir, muchas veces lo que hace falta es esa actitud de no poner una expectativa o poner un límite a Dios. Claro. Sino que ir con la mentalidad de que cualquier cosa puede pasar. Exacto, venir expectante de que algo puede suceder, aunque el programa sea el mismo. Ajá. Algo puede pasar. Algo puede pasar. Porque en esa mujer la ley no cambió, era la misma, pero ella provocó que hubiera un cambio. Ajá. Incluso tu vida comenzó a tener un cambio cuando tú dijiste, quiero lo que ellos están sintiendo. Y el ser anhelante de lo de Dios es lo que va a provocar que Dios venga a ti. Dios busca gente hambrienta. Ajá. Dios busca gente que lo anhelen, que lo llamen, que lo amen. Mira, yo fui a un servicio una vez para entonces continuar con lo que ibas a decir. Y estaba la iglesia llena. Y la gente estaba normal, hablando, saludándose. Normal, el culto no había comenzado. Uno de los problemas que tiene el creyente, que adoptó una forma eclesiástica que no se comienza
el culto hasta que el micrófono alguien lo enciende. Y yo estaba en esta iglesia, fui como invitado y estaba llena, había no sé, como 300 personas. Y estaban normal, unos callados, unos mirando, esperando la hora del servicio. Un hombre se levanta como por el medio y él comienza, santo, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya, gloria a Dios. A él se le une otra persona a hacerle coro a esa segunda persona. Cuando de repente, yo siento aquí a Dios, comenzó la congregación, todos a adorar sin todavía haber comenzado el servicio, sin comenzar lo que es el programa para dar el culto. Y la iglesia comenzó a adorar, gente comenzó a hablar en lengua, otros comenzaron a caer en el espíritu. Bueno, se comenzó a desatar una gloria sin nadie encender el micrófono de lo que es el programa. ¿Por qué? Porque hubo alguien que cumplió lo que dice el Señor a aquella mujer en el pozo. No es aquí, no es allá en ese monte, sino que donde haya gente que adore en espíritu y en verdad, ahí es que va a estar la presencia. Entonces, es esa actitud. Entonces, para continuar, pues yo me emociono rápido, pero siento una presencia linda de Dios. Te dije que eso se puede perder, me dijiste que sí. Y ahí estabas diciéndome que algo pasó en tu vida, que comenzaste a conocer. ¿Qué pasó? Pues mira, quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque tampoco yo me lo he entendido. Estudiar la palabra de Dios no te aparta de Dios. Eso es lo primero. Porque es palabra de Dios. Por tanto, la palabra se supone que te acerca a Dios. Eso es. Ahora, lo que te aleja a Dios es todo aquel conocimiento que está afuera de la palabra de Dios. Porque no es lo mismo un conocimiento en la palabra de Dios y uno cuando está fuera de la palabra de Dios. Y en verdad, llegó un momento donde a mí me apasionó tanto, ¿verdad? La palabra. Yo veía, ¿verdad? Hasta un pastor cubano que, ¿verdad? Que él daba teología y todas estas cosas y hacía debate y todas esas cosas, pero me gustaba y claro, yo aprendía. Y eso me gustaba y yo quería aprender y aprender y aprender y me despertó ese despertar. Y eso, pero sí, en cambio yo escuchaba eso, pero no me afectaba. Pero llegó un momento en que yo quería saber más, conocer más. Y lo que pasó en mí fue que me enfoqué más en conocer que apagué mi espiritualidad. Porque cuando tú solamente te enfocas en una cosa, no logras nada tampoco. Porque pienso que tiene que haber un balance en la vida. Y cuando hay un desbalance, la balanza se va a desviar por una y no vas a perder la otra. Y llegó un momento que fue tanto que me enfoqué en conocer, en el conocimiento, en leer libros y todas estas cosas, que mi espiritualidad se apagó. Mi fe no era la misma. Porque la fe también de uno cambia. Dejas de ver, no crees de la misma forma. Crees menos. Y como que dentro de mí ya no estaba como esa espiritualidad que yo decía, mira, yo tenía esto. No, se fue. Porque me enfoqué tanto en los estudios que no me estaba dando cuenta que el estudio o el estudiar la palabra se supone que me tenía que acercar a Dios. Pero sin en cambio, aún yo sabiendo, como dice, me pone la teoría, pero sin en cambio en la práctica yo fracasaba. Yo sabía que Jesús oraba, pero yo me aparté de la oración. Yo sabía que había que ayunar, pero sin en cambio yo no ayunaba. Al tener el conocimiento, te respaldabas en el conocimiento. Me quedaba solamente en el que yo sé, pero no en el práctico. Yo sé que esto es así. Yo sé que tengo que hacer esto. Y como lo sé, me valido de eso.
Y entonces ahí fue, ¿verdad? Que hasta que de verdad tuve que entonces darme eso y decir, no. Porque incluso empecé a ver videos de personas, de maestros, y claro, no es que ver personas o ver maestros o todas estas cosas es que sea malo, sino que hay que tener cuidado qué tú estás escuchando. Ajá. Porque ¿Y a quién escuchas? ¿A quién escucha? Porque yo empecé a escuchar algo que al yo escuchar eso, en mí trajo una confusión. Yo me confundí. Y yo decía, porque cuando una persona quiere saber algo, como que tú estás buscando, sea esto, como que quiere estar en lo correcto, tú decías, pero entonces, ¿quién está bien? O esta postura o esta. Entonces, uno se confunde tratando de descifrar quién de los dos tiene la razón. Terminaste quedándote en el centro de la nada. De la nada. ¿Y qué pasa? Estaba confundido. Venía aquí, pero dentro de mí yo estaba confundido. Estaba confundido. ¿Y tu espiritualidad? Y mi muerta. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente una persona pudo ver en mí un espíritu de confusión. No es que estaba endemoniado. Claro. No es que estaba poseído, porque todo ahora no es que porque vean un espíritu ya está endemoniado. No, sino que ya había algo en el mundo espiritual que se estaba recostando de algo que yo escuché, de algo que yo vi, claro. Y ya quería tomar ventaja en mí. Porque a través de la confusión ya era una ventaja para yo desviarme de la fe. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me di cuenta, decía, no, esto no puede seguir así. Esto me está matando a mí. Me está consumiendo a mí. Tratando de buscar una realidad. Y ¿sabe? Lo que yo hice fue, puse un stop. Dije, no. Yo voy a seguir creyendo esto. Aunque esto puede ser que no sea lo correcto, pero es mejor muchas veces vivir en fe que tratar de conocerlo todo. Porque buscando tratar de conocer todo, te vas a perder en un sendero que puede ser que nunca vuelvas hacia atrás. Porque vas a estar perdido. Es mucho conocer. Y el mucho conocer no es que sea malo, pero cuando tú no tienes un control y cuando tienes una espiritualidad, que tú realmente tengas esa espiritualidad con el Espíritu Santo, ¿quién te va a dirigir a ti? Porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar a ti a decir, mira, esto no es lo que tienes que hacer. Te va a parar en momento. El problema es que muchas veces no escuchamos al Espíritu Santo. Queremos escuchar más nuestro ego, de que yo sí puedo, yo estoy maduro, yo estoy capacitado, que yo quiero saber más. Que muchas veces al escuchar nuestro propio ego, dejamos de escuchar la voz de nuestra vida. Después cuando perdemos la presencia, sentimos ese vacío dentro de nosotros. Y malo que es. Y que después empezamos a decir, Dios mío, pero ¿por qué me siento de esta forma? Pero es porque dejamos de buscar a Dios y que cuando Dios te empezó a buscar, tú le diste la espalda. Y ese vacío es horrible porque después de una experiencia, por ejemplo, como la tuya, que sientes ese tumulto en tus oídos y sientes gotas de aceite caer y quemar, sabes lo que es la presencia. Ese vacío se vuelve increíble. Por eso el salmista en cierta ocasión dijo, no aparte tu Santo Espíritu de mí. Y hoy venciste eso. En esta evolución, no sé, mental se puede llamar, o cristiana en tu vida, en breves palabras, ¿cómo te sientes hoy? Hoy yo me siento, ¿verdad? Me siento feliz, me siento con gozo. Yo soy un hombre de gozo. Sí. Yo trato de disfrutarme la vida, de disfrutarme las cosas en Dios de verdad. No me retengo. Lo dices y se dibuja el reflejo como de una sonrisa en tu rostro. La presencia, mira. Yo digo que lo peor que alguien puede perder es la presencia. Yes. Cuando tú pierdes la presencia en ti, tú vas a sentir que el mundo se te acabó. No tiene sentido, no tiene peso, se acabó todo. Pero hoy yo puedo decir gracias a Dios
Y yo le pido a Dios todos los días, mira, que tu presencia nunca, nunca, porque cuando el que experimenta lo que es irse, va a mover hasta la tierra para que no vuelva a irse otra vez. Porque no va a querer sentir lo que una vez sintió. Amén. Y eso es lo que, ¿verdad? Realmente hoy yo me siento agradecido con Dios, con esa presencia, con las caricias del Espíritu, teniendo experiencias con Dios. Qué bueno. Que realmente la gloria es del Padre, porque yo no soy merecedor de nada. Amén. No dejes la presencia de Dios en tu vida. La fe no tiene una lógica. La fe no tiene una explicación, y no me malentienda. Sí se explica, pero la fe es creer aquello invisible. La teoría no te lo va a enseñar así. Hoy te invito a hacer un alto en tu vida, en lo que sea, para que vuelvas a esa esencia y para que vuelvas a esa presencia. Ojalá que a través de este video se pueda transmitir lo que estamos sintiendo en este momento aquí. Insisto, hubo una ocasión en que me enamoré del ministerio más que de la presencia de Dios. Amé más la posición y lo que hacía más que la intimidad. Por eso este programa se llama Íntimos con Dios, porque tenemos que volver a esa intimidad. Y por ende me llevó a fracasos, me llevó a tropiezos y a muchas cosas más. Hoy hago balances, pausas, stop en mi vida para intimar en la presencia de Dios. Y te insto a que hagas lo mismo. Un joven hoy maestro, predicador de la palabra, en una vida evolucionaria de diferentes transiciones, a convertirse hoy en lo que es un siervo del Señor, viviendo en una espiritualidad sobrenatural. Tú también lo puedes hacer. Esto fue Íntimos con Dios. Voy a ti.